Pero la mujer no puede dar a luz, ¿verdad? Y no puede experimentar el pleno dolor si primero no tener ¿qué? Principio de dolor. Principio de dolores es lo que va a llevar a la mujer a los dolores de parto reales y por ende, ¿verdad?, el niño va a salir. Cuando el Señor le dijo en el capítulo 24, versículo 8, principio de dolores, le estaba diciendo, mire, la iglesia se ha enfocado por años sobre la gran tribulación. Y no es menos cierto que la Biblia dice que nosotros no vamos a ser partícipes de la gran tribulación. ¿Pero qué con principio de dolores? Porque el Señor dijo que nos iba a librar del día de ¿qué? De la hora de la prueba. ¿Cuál es la hora de la prueba? Bueno, la hora de la prueba es la gran tribulación. Pero el Señor nunca dijo que nos iba a librar del tiempo de principio de dolores. Esto es una enseñanza que muchas personas quizás todavía no han hablado abiertamente de esto. Pero Dios me ha tocado. Vamos a hacer ya un receso porque quiero tu opinión sobre esto y seguimos de nuevo ahora en el estudio, amén, de que muchas personas no hablan de principio de dolores. Muchas personas prácticamente nunca hablan, quizás no le dan importancia, y como estamos hablando ahorita, la iglesia no se ha preparado para principio de dolores, porque la iglesia no tiene que prepararse para la gran tribulación, porque nosotros no vamos a estar en la gran tribulación. Pero ¿qué es el principio de dolores? ¿Qué es del tiempo que nosotros estamos viviendo, donde se avecinan tiempos económicamente terribles, donde los economistas están hablando de que el dólar está a punto de colapsar, donde los economistas están hablando de una deuda multitrillonaria que tenemos en los Estados Unidos de Norteamérica, donde ahorita tú me estás mencionando el Banco de Grecia, donde ahorita tú me estás mencionando de los países que componen el mercado común europeo como España, que están prácticamente en bancarrota. Todas esas cosas son principios de dolores. Ahora, la pregunta en esta tarde que yo me hago es, ¿hasta cuándo le tocará a la iglesia vivir principio de dolores? Porque, como dije ahorita, hay mujeres que el principio de dolores lo tienen, comienzan las contracciones ahora, ¿verdad? Y en menos de media hora o una hora dan a luz. Pero hay mujeres, ¿verdad que sí?, que comienzan a tener contracciones o principios de dolores y pasan 1 y 2 días y todavía la criatura no sale. A ese tipo de mujeres, ¿verdad que sí?, se le prolonga, ¿verdad?, el sufrimiento, el dolor. Por eso el Señor bien dijo, el día ni la hora nadie lo sabe, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué Jesús estaba diciendo? Bueno, el tiempo que a la iglesia le toque vivir de principio de dolores, no de gran tribulación, aclaro, lo quiero que quede bien claro a través de este video, no la gran tribulación, sino principio de dolores. No sabemos cuánto tiempo a la iglesia le va a tocar y no sabemos cuán grave se va a poner este principio de dolores. Quiero dejar por sentado que esto fue un pensamiento que vino a mi corazón y a través del estudio de la palabra yo lo quiero llevar para que otras personas se puedan beneficiar. No estoy estableciendo una nueva teología, ni tampoco quiero de ninguna manera, ¿verdad que sí?, mover la manera de pensar que han tenido muchas personas por años. Simplemente quiero traer una interrogante. ¿Por qué? Porque si la iglesia le toca pasar 10 años de principio de dolores, y si los predicadores en el año 60, en el año 70 y 80 dijeron que cuando la microficha fuera implementada la iglesia no iba a estar, pero ahora yo me pregunto, ¿verdad que sí?, ahora yo me pregunto la siguiente interrogante. Hay 600,000 personas aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, 600,000 personas, y más de 400 personas en México, que son gente adinerada, que son gente pudiente, que ya tienen la microficha puesta. Es una realidad, la marca de la bestia está aquí, y no vamos a explicar eso ahora porque estamos enfocándonos en el punto de principio de dolores. ¿Y qué pasó? La iglesia todavía sigue aquí. ¿Por qué yo sé que la iglesia está así? Bueno, porque estoy yo, están hermanos que estamos aquí presentes, ¿verdad?, haciendo este video para bendición a muchas personas. La iglesia todavía está aquí y hay 600,000 personas con el sello de la bestia. ¿Y qué sucedió? ¿Los predicadores se equivocaron? No, los predicadores no se equivocaron. Los predicadores estaban errados, no, los predicadores no estaban errados. Ellos hablaron conforme a lo que ellos entendían en base al tiempo que a ellos les tocó vivir. Pero nosotros que nos ha tocado vivir esta recta final, porque estamos en la recta final, estamos viendo que Jesús dijo que la venida del Hijo del Hombre, ¿ok?, será como en los tiempos de Sodoma y Gomorra.
Quiere decir que la iglesia le va a tocar vivir un tiempo donde el mundo entero va a llegar a una degeneración que usted va a ver por las calles de Chicago, va a ver por las calles de Nueva York, va a ver por las calles de las grandes ciudades de los Estados Unidos y las grandes ciudades del mundo entero, hombres con hombres y mujeres con mujeres, porque la Biblia dice que cuando el Señor habló y dijo a los discípulos que cómo será el tiempo del fin, también además de los terremotos, las hambres, las pestes y los falsos profetas, también dio una señal. ¿Cuál señal dio? La señal de los tiempos como Sodoma y Gomorra, la señal de los tiempos como Noé, que se casaban, se daban en casamiento, ¿verdad que sí? Quiere decir que la iglesia tiene que comenzar a orar, la iglesia tiene que comenzar a buscar de Dios, y los ministros y los hombres de Dios tenemos que comenzar a buscar al rostro de Dios como nunca antes, abnegadamente, incansablemente, porque nosotros no sabemos, varón, hasta qué profundidad nos va a tocar a nosotros el lapso de transición del fin del tiempo de la gracia y del comienzo de la gran tribulación. Y ese lapso de tiempo se llama principio de dolores, y el Señor bien lo dijo, todavía no será el fin. Y yo quiero leer unos versículos más que me interesaron mucho, y dice lo siguiente: y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y mira qué interesante, dice que os matarán y os seréis aborrecidos. Y ese versículo, que es el número 9, para mí todavía está enmarcado en el tiempo de la gracia. ¿Por qué está enmarcado en el tiempo de la gracia? Porque si tú vas del capítulo 24 y lees el 14, ¿qué dice? Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces ¿qué? Vendrá el fin. Estamos leyendo el 24:14, ¿verdad? Que dice que será predicado el evangelio del reino en todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Quién es el que predica el evangelio? La iglesia. Entonces el evangelio no va a ser predicado en el tiempo de la gran tribulación. La gente en el tiempo de la gran tribulación van a ser salvos por causa, ¿verdad?, de ser mártires y rechazar el gobierno del anticristo. Pero en el 24:14 dice que este evangelio será predicado, entonces vendrá ¿qué? El fin. Y cuando llega el fin, ¿qué comienza? ¿El tiempo de qué? De la gran tribulación, ¿sí o no? Entonces, si el 24:14 está señalando que cuando ya el evangelio se ha predicado en todo el mundo, entonces viene el fin, o sea, la iglesia es arrebatada, ¿verdad que sí? La iglesia es sacada de la tierra y comienzan los 7 años de gran tribulación. Y en el 9 está hablando de que os entregarán y os matarán y seremos aborrecidos por el nombre de ¿quién? De Cristo en todas las naciones. Entonces el versículo 9 todavía se enmarca dentro de ¿qué? De la gracia. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Porque no es hasta el 14, ¿verdad que sí?, que Dios le pone fin al tiempo de la gracia y a la iglesia. Entonces, yo quiero que los hermanos que me están viendo a través de estos videos, ¿verdad?, por favor, hagan una reflexión y le pedamos a Dios, porque no sabemos cuán lejos nos va a tocar vivir y caminar en la recta, aleluya, de principio de dolores. Iglesia es un llamado a la conciencia. Iglesia, pastores, ministros, evangelistas, predicadores, le estamos llamando a su conciencia. Que ore a Dios. No tome esta palabra que yo estoy hablando en el día presente como algo, ¿verdad?, establecido teológicamente, como algo que ahora usted tiene que regirse por eso. No. Yo estoy haciendo un llamado a la conciencia para que usted ayune, para que usted ore, para que usted se meta con Dios. Y allí en el cuarto, ¿verdad?, en la intimidad que usted tiene con Dios, se le pregunte: Señor, ¿cuánto nosotros nos tocará caminar dentro del principio de dolor? Y si Dios le habla algo diferente de lo que yo estoy enseñando ahora, pues mire, simplemente elimine el video, simplemente no lo vea más, simplemente elimine el video y no me haga caso, denme por loco. ¿Ven? Pero si el Señor le habla y le dice: prepárese, porque no sabemos el año que viene, cuando comience el nuevo gobierno, ¿qué va a suceder? Si la economía colapsa, ¿tenemos nosotros suficiente comida en nuestros países de origen para poder mantenernos 5 o 6 meses?
tenemos suficiente provisión, suficiente abasto para nosotros pasar un tiempo de principio de dolores y no tan solo nosotros poder abastecernos, sino también ayudar al necesitado. Miren lo que sigue diciendo. Dice: y serán aborrecidos de toda la gente por causa de quién, de mi nombre, de causa de quién, de Jesucristo. Pues entonces está hablando de que es la iglesia. Dice: y muchos tropezarán entonces, y os entregarán unos a otros, y unos a otros se van a aborrecer. ¿Por qué muchos van a tropezar, varón? Porque si el 23 de marzo del próximo año sucede, ¿verdad? Si Dios no hace un receso a causa de la oración y la intercesión del pueblo de Dios, ¿verdad que sí? De la torre de oración que se está levantando aquí en la ciudad de Chicago y las personas que me están viendo a nivel mundial. Si Dios no hace un receso por su misericordia, ¿verdad? Porque le estamos creyendo a Dios por un milagro, ¿sí o no? Pero si Dios no hace un receso de lo que está sucediendo y vamos avanzando proféticamente como estamos avanzando el camino hasta el día presente, ¿qué va a suceder? El 23 de marzo del próximo año, si el presidente incurso gana las elecciones, se va a implementar la microficha en los Estados Unidos. Y me acaban de mandar un video por correo electrónico donde hay una escuela en San Antonio, Texas, que a una niña la expulsaron de sus aulas escolares porque esta niña se rehusó a un plan piloto que tienen en el estado de Texas, que comenzaron con 300 niños y va a ser obligatorio de que se ponga la microficha, y que si ellos no tienen la microficha, varón, amado hermano predicador, ¿qué sucede? No van a tener acceso a la librería, no van a tener acceso a graduarse, no van a tener acceso a aplicar a becas para el gobierno para ellos seguir sus estudios universitarios, y otras cosas van a ser completamente controladas en las vidas de estos niños. Esto está sucediendo en las escuelas de los Estados Unidos de Norteamérica. En 5 estados diferentes han metido pastores presos por predicar la palabra en una nación que supuestamente fue fundada en las bases evangélicas, amado hermano. Entonces, ¿qué sucede, pastor? Sucede lo siguiente, que si esto sigue corriendo a la velocidad que nosotros estamos viendo en nuestros propios ojos, se llama principio de dolores. Yo no estoy hablando de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, vuelvo a claro, y quiero repetirlo y quiero recalcarlo para que las personas que me estén viendo a través de este video no tengan duda de ninguna manera que yo estoy diciendo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Pero estamos en principio de dolores, y si el Señor no viene de aquí a 10 años, y ya de aquí a 10 años el dólar ha colapsado, de aquí a 10 años está la microficha implementada por todos los Estados Unidos de Norteamérica, y ninguna persona que coja el seguro social, ninguna persona que tenga servicios de Medicaid o Medicare no va a poder utilizarlo a menos que no tenga la microficha. Eso se llama la marca de la bestia, en que el hombre ese todavía no ha emergido, en que el anticristo todavía no está sentado en su trono, porque no lo puede estar, porque la misma Biblia dice que hasta que no se ha quitado del medio lo que impide, dice la Biblia, ¿verdad que sí? Entonces el hombre de pecado se va a poder manifestar. ¿Qué es lo que impide que el hombre de pecado se manifieste? Bueno, la iglesia, el Espíritu Santo, la Biblia lo habla. Pero ¿qué sucede? El hombre de pecado no se puede manifestar, pero sí el sistema que él va a utilizar cuando él tome el dominio. Y ese es el sistema que estamos viendo ahora. Y por eso la Biblia dice que muchos tropezarán. ¿Por qué muchos tropezarán? Porque muchos cristianos hoy en día no están preparados. Cuando los trabajos comiencen a exigírsele la identificación electrónica, ellos le digan no. ¿Y qué voy a hacer? ¿Con qué yo voy a mantener a mi esposa, a mi esposo? Yo estoy hablando con cristianos, yo estoy hablando con el pueblo de Dios. Pueblo de Dios, tenemos que despertar. We gotta wake up. We're living in the last days. Estamos viviendo los últimos días. Pueblo de Dios, esto es un mensaje que el Señor me ha dado a través del Espíritu Santo. Levantemos, reconozcamos que estamos viviendo en principio de dolores. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando en las grandes universidades no dejen estudiar a nuestros hijos porque no tienen la microficha? ¿Qué nosotros vamos a hacer, aleluya, cuando comiencen a personas a ser despedidas de los empleos por no tener la identificación electrónica? Y la gente me dice, la iglesia no va a estar aquí. Puede ser que la iglesia no nos toque, pero hasta el momento presente estamos viviendo principios de dolores, y como he repetido durante este video, ¿cuánto tiempo más nos va a tocar vivir o caminar dentro
de ese puente de transición del fin de la gracia y el comienzo de la gran tribulación, el cual no nos toca a nosotros. Puede ser que a nosotros nos hayan enseñado de alguna manera y despertemos a una realidad, que a la iglesia le va a tocar vivir un tiempo de principio de dolores,